bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les tengo un capítulo muy especial para todos los que les gusta la historia y saber de dónde viene todo. Voy a contarte de dónde salió la biodescodificación, cómo es que se fue descubriendo el sentido emocional de los síntomas y quiénes y qué métodos aportaron a esta maravillosa herramienta que es la biodescodificación. Ten en cuenta que la biodescodificación siempre ha estado bajo cierto ataque por parte de un sistema que obviamente no le conviene que la gente aprenda a sanarse, porque esto significaría una pérdida enorme de dinero para la industria farmacéutica. Y acuérdate que la biodescodificación no es una terapia alternativa, sino complementaria a la medicina tradicional, que busca acompañar los procesos junto con lo que sea que tú decidas hacer. Así que te invito a ver este video con la mente abierta y hacer tus propias investigaciones. Y obviamente hacer una sesión de biodescodificación conmigo para que pruebes y salgas de todas tus dudas. Acuérdate que el conocimiento es poder. Y si tienes alguna sugerencia para que yo haga nuevos videos, déjame saber en los comentarios. Ten en cuenta de que antes de que exista la biodescodificación como tal, durante décadas ya se habían hecho estudios sobre la conexión de los síntomas con la mente. La medicina grecorromana es la forma más antigua de medicina natural que tenemos. En los trabajos de Hipócrates incluso se encuentran ciertos elementos psicosomáticos, comentando sobre el alma y la enfermedad, mencionando la importancia de la alegría. Y así muchos otros profesionales han ido aportando a este concepto de la medicina psicosomática, que se refiere a las relaciones entre factores sociales, psicológicos y de comportamiento en los procesos del cuerpo y la calidad de vida de los humanos. La biodescodificación como tal empezó en los años 70 con el Dr. Rick Hammer. Él era un médico alemán que, como dato curioso, te cuento que tiene el título de haber sido el médico más joven en recibirse, y a sus 34 años ya había patentado 3 inventos: una sierra para cirugía, el escalpelo Hammer y una cama ortopédica que se acomodaba al paciente. O sea, era un genio. Él se dedicó toda la vida a la medicina tradicional y fue el director de una clínica oncológica, y su esposa Sigrid era médica oncóloga, hasta 1978, que es cuando el Dr. Hammer y su familia deciden ir a hacer un viaje a Italia y su hijo es alcanzado por una bala perdida. Esto hace que su hijo agonice en el hospital durante 2 meses y luego fallezca. Un tiempo después de este horrible accidente, el Dr. Hammer desarrolla un cáncer de testículo y a la vez su esposa Sigrid genera un cáncer de mamas y de ovario. Como buenos doctores especializados en oncología, ellos llevaban una vida muy saludable, con ejercicio, con buena alimentación, y sabían que las probabilidades de tener un cáncer para ellos era muy bajo. Todo esto dentro de la medicina tradicional, y esto es el punto de quiebre donde Hammer empieza a cuestionarse, porque no es casualidad que justamente los órganos que se encargan de la reproducción hayan sido afectados por un cáncer al perder un hijo. ¿No te parece? Gracias a este evento, él empieza a cambiar la manera en la que abordaba sus consultas y empieza a interesarse en la vida emocional de sus pacientes. También notó que los pacientes contaban historias similares dependiendo de qué cáncer tenían. Y esto lleva a que nuestro Dr. Hammer empiece una investigación profunda entre la relación de los síntomas con las emociones, y esto dio origen a la biodescodificación, que en ese momento se llamaba Nueva Medicina Germánica y ahora se la conoce como 5 leyes biológicas. Durante los siguientes 5 años de este evento, él empieza a desarrollar un estudio muy grande en Alemania, pero es rechazado. Y sin quererse rendir, esto lo lleva a presentarse en un canal de televisión en España, y ahí es cuando se conoce a nivel masivo su investigación. Y esto obviamente llevó a que mucha gente acuda a él, pero también hubo muchísima persecución y ataque. Mucha gente decía que él era un charlatán y un mentiroso que decía que curaba el cáncer cuando él nunca dijo eso. Te puedes imaginar lo duro que debe haber sido para él tener esta información, haberla comprobado y que la gente decida no creer. Pero por suerte la información ya estaba allá afuera y muchos médicos decidieron reinvestigar las investigaciones y comprobar lo que él decía. Y así se empezó a formar lo que conocemos ahora como biodescodificación, que no es solo las 5 leyes biológicas, sino que es complementada por muchas otras ciencias para poder llegar al origen emocional del conflicto. En los estudios de Hammer, él logra demostrar, haciendo una tomografía cerebral sin líquido de contraste, que cuando vivimos un shock emocional muy fuerte se crean unos como anillitos en el cerebro. A esto se lo llama un foco de Hammer. Y se dio cuenta que estos anillitos en el cerebro salen en partes específicas del cerebro que controlan ciertos órganos. Entonces ahí se dio la conexión de que cuando una persona vive un shock emocional, se genera una respuesta física porque la emoción no fue gestionada. Entonces tu cerebro la gestiona y se puede comprobar. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal para recibir más contenido de desarrollo personal. En este punto es cuando aparece el Dr. Klaus Sabat, que es un médico oncólogo francés, psicoterapeuta y máster en programación neurolingüística. Cuando él mira los estudios del Dr. Hammer, confirma la sospecha que él siempre tuvo, que es que la psique influye en el cuerpo, y él desarrolla lo que ahora conocemos como la descodificación biológica o biología total de los seres vivos. Y suma a las investigaciones de Hammer todos sus conocimientos sobre programación neurolingüística, psicogenealogía y minimax esquizofrenia. Sé que suena raro, pero esto se refiere a la resistencia que pone tu cerebro para entrar en una información que le estresa. Y esto es evidente cuando se activa, porque haces una pregunta y la persona responde otra cosa. Es porque ahí hay una información que le causa estrés y no quiere responderla.
Cuando nosotros como terapeutas identificamos esta resistencia, sabemos que hay una información importante y por eso nos preparamos para poder entrar esa información de una manera más sutil sin que la persona reviva el trauma. Más tarde, según esta línea, el psicólogo Mark Fletcher, él agregó dos conceptos muy importantes. El uno es el proyecto y sentido, que son todos los eventos experimentados por el niño durante la concepción, gestación y nacimiento. Y el segundo son los ciclos biológicos memorizados, que es cuando el organismo memoriza los acontecimientos que luego serán manifestados en ciclos de tiempo. Los ciclos biológicos memorizados son fundamentales en una sesión de biodescodificación porque nos ayudan a encontrar el programante, no solo el conflicto que desencadena el síntoma, sino el que lo programó. Y esto se hace de esta manera: si tú a los 30 años empezaste a desarrollar cierto síntoma, se divide la edad en la mitad, y luego en la mitad, y luego en la mitad, y se encontrarán ahí eventos similares que has vivido con la misma emoción, diferentes personas, pero sigue siendo una cosa que no se ha gestionado. El siguiente referente que se unió a este movimiento fue Christian Fletcher, un francés pedagogo licenciado en enfermería y máster en programación neurolingüística. Como te puedes imaginar, él tenía contacto con muchísimos pacientes y cuando él conoce las investigaciones del Dr. Hammer, empieza a aplicarla con ellos. Y ahí él se da cuenta de los resultados increíbles que tenía con esta herramienta. Él manejaba una línea más terapéutica y aporta diversas metodologías para ayudar a sus pacientes, como la programación neurolingüística y la hipnosis ericksoniana. Y esto le lleva a crear lo que hoy conocemos como la biodescodificación. Esta es la metodología que se conoce a nivel masivo y en muy poco tiempo ha crecido muchísimo. Y así muchos otros médicos y psicoterapeutas han ido aportando a la biodescodificación y se han ido agregando conceptos como el síndrome del yaciente, que habla sobre cómo afecta en tu vida ser un niño que nace después de un aborto o después de un hermano que falleció. También se añaden los conocimientos de la psicología transgeneracional, que estudia cómo los acontecimientos o experiencias traumáticas en tu árbol familiar puede estar afectando tu personalidad, tu comportamiento, tu salud y tus relaciones. Y algo fundamental que se le agregó a la biodescodificación es la epigenética. Esta es la ciencia que comprueba que las enfermedades genéticas no existen, porque la información de tus células y el ADN se activa o no dependiendo del ambiente del individuo y no es una lotería. En palabras simples, lo que se hereda no es la enfermedad, sino la manera de solucionar tus conflictos. Lo que no se gestionó en el árbol pasa a través de los genes. Yo siempre les digo a mis consultantes que es como un juego de postas. Lo que no se gestionó se le pasa a la mamá. Lo que no gestionó la mamá le pasa a la hija. Y así sucesivamente se sigue pasando esta posta hasta que alguien despierte y pueda gestionar ese conflicto. Me puedo ir horas hablando del tema de la epigenética, pero si quieres que haga un video específicamente de esto, déjame saber en los comentarios porque es una información que te va a volar la cabeza. Y así hay muchas otras técnicas y líneas que se incorporan a la biodescodificación para facilitar la toma de conciencia y el cambio de perspectiva del consultante. La toma de conciencia y el cambio de perspectiva son fundamental para llevar al cuerpo a sanar. En mi opinión y en base a mi experiencia personal como terapeuta y como consultante de biodescodificación, siento que cuando uno escucha esta información es como que sientes una conexión extraña. Es como que tenemos esta sabiduría interna en la que sabemos que el cuerpo se puede sanar a sí mismo, que así como genera un síntoma puede eliminarlo, así como genera un tumor puede eliminarlo. Pero toda esta información fue encapsulada y archivada debido al miedo, debido a nuestras creencias limitantes, debido a todo lo que la gente considera como cierto. Pero al conocer sobre biodescodificación es como volver a recordar esto y retomar esa confianza en el cuerpo, confiando en que tu cuerpo es sabio y siempre está funcionando a tu favor y te pide a gritos que lo escuches, porque lo que la boca calla, el cuerpo lo habla siempre. Yo personalmente sentí una fascinación inexplicable y una paz inmensa al conocer sobre esto, porque sentí que por fin algo me hacía sentido y yo no estaba dañada, porque yo sentía que mi cuerpo no funcionaba bien. Hablo mucho más sobre esto y todas mis experiencias personales con la biodescodificación en el capítulo 1 de mi podcast Mi Caja de Herramientas, que lo puedes encontrar aquí. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para acceder a más contenido de biodescodificación y desarrollo personal. Dale like a este video y hazme saber en los comentarios qué te pareció este capítulo. Nos vemos la próxima.